Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordándoles, ¿verdad?, que estamos hablando del libro de Apocalipsis en su capítulo 20. Ya estamos en el 20, amados hermanos, dos más y terminamos el libro del Apocalipsis. Pero viene una parte, la verdad, primorosa. Estos versículos 21 y 22 son totalmente primorosos, hermosísimos, ¿sí? Porque ya viene la definición ya de lo último que las Sagradas Escrituras nos tiene revelado de lo que va a suceder, ¿sí? Porque Dios dice, no hará nada, fíjese lo que dice, no hará nada si no lo anuncia por medio de sus siervos, termina diciendo los profetas, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle muchísima atención. Y les recuerdo también que estamos en la cuenta de YouTube y Facebook con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos sigan por estas plataformas, ¿verdad? Y hagan virales estos mensajes tan maravillosos. También les recuerdo que por la tarde-noche estamos llevando a cabo el segmento de los eslabones escondidos de la Biblia, donde estamos hablando acerca de la historia de la reina Esther. Viene la parte más sorprendente, la más maravillosa, ¿verdad? Porque ya vamos a ver cómo se mueve el Espíritu Santo, a pesar de que lo hemos visto que se va moviendo paulatinamente, pero ya se va a mover con algunos personajes, ¿sí? En particular con Mardoqueo y con la reina Esther, pero se mueve de una forma sublime. Pero bien, nos vamos a esa enseñanza se las paso en la tarde noche, 7, 8 de la noche más o menos, y espero que sea de gran bendición para ustedes, como también de gran inspiración, porque pues hay veces que no son mujeres que pues no saben qué hacer. Sin embargo, estos temas de una gran mujer como fue Esther, digna de ser imitada, o Mardoqueo, ¿verdad?, también es un hombre digno de ser imitado. Pero bueno, pues nos metemos a nuestra enseñanza. Recordemos que el día de ayer ya habíamos entrado al milenio. Ya explicamos cómo va a ser el milenio. En el milenio, que va a ser después de la destrucción de la tierra, las almas, ¿sí?, no los hombres, sino las almas de esos hombres que murieron, que fueron ajusticiados por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, del Rey de Reyes, ¿verdad? Se van a un lugar que se le llama el lugar de tormento, ¿sí? Y las almas que fueron salvas, ¿sí?, se van al paraíso, porque todavía falta el juicio final, ¿sí? El juicio final. Todavía para los perversos, las almas perversas, viene todavía el juicio final. No es que las almas ya estén en el infierno, todavía no, ¿sí? Los únicos dos personajes que caen al infierno, dice las Sagradas Escrituras, es el falso profeta y el anticristo. Son las dos, la bestia, son los dos que caen, los dos primeritos que van al infierno. Pero las almas que pecaron, ¿sí?, y Satanás todavía no entra. Las almas que pecaron, les vuelvo a repetir, están en el lugar de tormento, y Satanás con sus ángeles, con ciertos ángeles, están atados en un abismo, ¿verdad? Pero dice la Sagrada Escritura que después de esos 1000 años, Satanás va a ser liberado y va a volver a incautar esas almas, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver poco a poco, ¿sí? Dice, y las almas que fueron salvas, ¿sí?, junto con los judíos que ya reconocieron a Jesús como el Salvador, que vino hace 2000 años, se fueron con él al paraíso, donde están esperando también, bueno, ya tomar por último ya vivir eternamente, ¿verdad?, en el cielo, en la nueva Jerusalén, que todavía no entra en vigor, sino las almas salvadas están en el paraíso, todavía no llegan a la Jerusalén celestial, pero eso lo vamos a ver todavía un poquito más adelante, porque les vuelvo a recordar que la Biblia es cronológica,
No es de que una aquí, otra allá, no, nada, es cronológico. Entonces ahorita estamos hablando de que ya terminó la guerra del Gran Armagedón, ya estamos en el, ¿cómo se llama? En el milenio, ¿sí? Y vamos a hablar lo último de ello. Dice, como título, esta es la primera resurrección. Vamos, hermano, con esto vamos a poner mucha atención a estos detalles. Agarren lápiz y papel, ¿sí? Y apunten, hagan apuntes, y pidan al Espíritu Santo discernimiento sobre este asunto, porque va a ser muy importante para ustedes, para todos y cada uno de nosotros, esta sublime enseñanza, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Para los creyentes, para que reafirmen su fe en Cristo, y para los no creyentes, para que pues lo piensen bien lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, porque a veces los creyentes están jugando al cristianito, ¿sí? Y hacen cosas que no deben de ser dentro de las iglesias, ¿sí? Pero con esto que vamos a hablar hoy precisamente, es como para decir, ¿sabes qué? Pues ya es hora de que deje de jugar al cristianito y me convierta en un cristiano fiel y verdadero, porque lo que está por venir no es cualquier cosa. Como también los no creyentes, que digan, bueno, espérate, ya la pachangué, ya la disfruté, ya la viví la vida, ya todo, ya es hora de ponerme a cuentas con Dios, ¿verdad? Y volver y decir, pues yo quiero ser un cristiano fiel y verdadero, que por eso es que no ha venido nuestro Señor a este mundo, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos los que más se puedan procedan al arrepentimiento. Pero bien, vamos a ver el libro de Apocalipsis en su capítulo 20, versículos 5 y 6, que dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amados hermanos, según la Biblia hay dos tipos de muerte. La muerte física, o sea, este cuerpo que está dentro del ser humano por el pecado, que entró al ser humano por el pecado. Esa es la primera muerte. O sea, todos vamos a proceder a esa muerte, justos y no justos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera muerte es física, ¿sí? Por tanto, dice Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, entonces, por causa de Adán, que por él entró al pecado, y todos somos hijos físicos o terrenales de Adán, por esa causa todos tenemos ese pecado, ¿sí? Pero vamos a continuar, ¿sí? Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los textos se refieren claramente como la primera muerte a la muerte terrenal, ¿sí? Y ya en lo espiritual es llamada la segunda muerte, ¿sí? Entonces recuerden que nosotros tenemos un cuerpo y un alma, ¿sí? El alma puede ser llamada alma, espíritu y ¿cómo? No. Cuerpo, alma, el alma puede ser considerada también como espíritu, es lo mismo, ¿sí? Recuerden que cuando Jesús muere, dice las Sagradas Escrituras, y entregó el espíritu. O sea, ¿qué es el espíritu? Entregó el alma murió, ¿sí? El alma se fue bueno, en este caso con él no, al juicio, en nosotros, ¿sí? Pero alma y espíritu. En otra versión dice, en otro pasaje dice, y entregó el espíritu, ¿sí? Y entregó el alma. Entonces el alma y el espíritu es lo mismo. Nada más que hay algunos que empiezan con que el alma es una cosa, el espíritu es otra, pero no. Nuestro cuerpo está de cuerpo y alma. Alma y espíritu.
El alma y el espíritu es lo mismo, ¿sí? Entonces, estúdienlo con calmita para que lo puedan discernir bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando con Adán dice, y entró alma, y tuvo un espíritu, ¿sí? O sea, alma y espíritu. Bueno, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Sí? Apocalipsis 21:11 nos dice, 2:11, nos dice, el que tiene oídos oiga, que dice el Espíritu a las iglesias, el que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí estamos hablando entonces de que la primera muerte, que es el cuerpo, se queda en el Seol, en la sepultura, ¿sí? Polvo eres y en polvo te convertirás, y ahí termina la acción, ¿sí? de la primera muerte. Pero la segunda, ya sea esa va a vida eterna o a muerte eterna, el alma. Por eso es muy importante para nosotros cuidar nuestra alma. La Biblia nos conmina a que este cuerpo no tanto lo cuidemos, sí lo veamos por él, porque de una otra manera es parte nuestra, ¿verdad? Pero es más importante el alma, es más importante cuidarlo de lo que es el alma, ¿sí? Porque si ya morimos, si fuimos impíos, el impío muere, ¿sí? Su primera muerte, que es del cuerpo, y si se va su alma al infierno, ¿sí? Al lago de fuego y azufre, entonces esa es la segunda muerte. Esa es la segunda muerte. Entonces nosotros, los que servimos a Cristo, los que queremos ser salvos, ¿sí? Los que nos decimos ser salvos, nuestro cuerpo muere, tiene la primera muerte, pero la segunda es para vida eterna, no es para muerte eterna, sino para vida eterna. Entonces por eso es que debemos de preocuparnos por cuidar nuestra alma, ¿sí? Dice Apocalipsis 20:13, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:14 nos dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ven, la muerte y el Hades no son físicos, por eso ellos no mueren por primera vez, sino ellos se van directamente a la segunda muerte, donde fueron arrojados directamente. Entonces tengamos mucho cuidado. Que hay gente que dice, no, es que conozco una persona que me dice, yo voy a la iglesia católica y nos reunimos con un grupo de personas y nos llamamos las damas del Sagrado Corazón de Jesús. Ok, perfecto, qué bueno. ¿Y cuál es la actividad que hacen? Nosotras nos juntamos y rezamos por las almas que están en el purgatorio o en el infierno y las llevamos al cielo. Eso es una bastardez, es una estupidez hecha y derecha, porque dice las Sagradas Escrituras, el alma que pecare, esa morirá. Y el pariente que tú tengas muerto, que fue impío, está en el infierno, porque hizo todo lo necesario para estar, para que su alma, su cuerpo quedara en la sepultura, pero su alma, por ser impío, se fuera directamente al lago de fuego, al lugar de tormento, ¿sí? Y posteriormente se va a ir al infierno, pero ya vamos a ver cuándo se va a ir al infierno, ¿sí? Todavía no, Por eso les digo que es cronológica la Biblia. Pero el hecho de que tú digas que por las oraciones de ustedes, que también son pecadoras, ¿sí? Porque ustedes pecan, ¿cómo ustedes, siendo pecadoras, van a tener la autorización, ¿sí? De sacar un alma del lugar de tormento para llevarla a la gloria eterna? ¿Cómo?
si ustedes son pecadoras, son viles pecadoras. Y sobre todo, la política o lo que realizan está fuera de un contexto bíblico. Es bien claro con la historia del rico y Lázaro. El rico vio a Lázaro y le dijo: Señor, dile a Lázaro que toque su dedo con agua y me lo ponga en mi lengua porque me quemo. ¿Y qué fue lo que le dijo aquel hombre? El ángel dice: él no puede pasar para acá, ni tú para allá. Eso es un contexto bíblico. ¿Por qué entonces vamos a sacar ese contexto bíblico? Y vamos a decir: no, yo tengo la autorización, yo tengo el poder. ¿Qué poder tienes? ¿Qué poder tienes tú sobre la vida y la muerte si eres un simple mortal? Al único que Dios le dio autorización para quitar la vida y dejársela, pero dejársela, no dársela, dejársela, fue a Nabucodonosor, cuando Daniel le dijo: el Dios del cielo te ha dado te ha puesto a ti para que tú tengas poder para matar al que tú quieras y perdonarle, ojo, perdonarle la vida al que tú quieras, no dársela, sino perdonársela. Pero el único que pudo dar la vida a los muertos fue nuestro Señor Jesucristo. Así que el Padre y el Hijo son los únicos que tienen la autoridad para dar la vida, para quitarla y para volverla a dar si a ellos les place, no a nadie más. Entonces, eso de que el limbo es una sucia enseñanza, puerca, ¿sí?, abominable, asquerosa, ¿sí?, porque no está dentro de un contexto bíblico. Está totalmente fuera. Nadie tiene el poder para mandar a un alma de un lado a otro. Yo creo que ni Cristo lo haría. Así de fácil se lo pongo. Ni Cristo lo haría de que, pues aquel me cae, aquel, sí me acuerdo de aquel, vente, te voy a sacar de ahí, te voy a traer acá. Ni Él mismo lo va a hacer. Ni Dios mismo lo va a hacer. ¿Y saben por qué? Porque ellos no rompen sus propias reglas. Ellos no rompen sus propios decretos. Ya es un decreto de que el alma que pecare, esa morirá. Y ellos no van a romper sus propias leyes. Entonces aprendan bien esto, sobre todo ustedes los católicos que tienen esa costumbre. La segunda muerte es peor que la primera, puesto que con ella habrá una total separación de Dios. Pongan mucha atención a esto. Lucas capítulo 13, versículo 28 dice: allí será hablando del infierno que va a ser posteriormente, pero ahorita vamos a hablar del lugar de tormento. Dice: allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Allí, cuando tú estés en ese lugar, por ser impío y por no querer aceptar a Jesús y por poner infinidad de pretextos para incluso los cristianos que no quisieron servir a Jesús, que también se van a ir para allá, ¿sí? Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas, a sus parientes, a su hermano, a su primo, a su tío, que sí fue un siervo fiel y verdadero, cuando ustedes lo vean, ahí va a ser dice que el llanto y el crujir de dientes. Ahí va a dar: ¿por qué no fui como tú? ¿Por qué estás ahí? Yo era más santo que tú, yo servía más a Dios que tú, ¿por qué estás ahí? Ahí va a ser el crujir de dientes. Yo predicaba, ese jamás predicó, sí, pero ese estaba entregado a Dios. No necesitaba ser pastor, no necesitaba ser diácono, no necesitaba ser presbítero. Ese hombre nunca necesitó de estudiar para pastor, pero fue un siervo fiel y verdadero. Y tú que fuiste un pastor y que fuiste un ministro, fuiste un evangelista, fuiste un presbítero, pero no fuiste santo, justo y verdadero cristiano.
Y por eso estás ahí. Y entonces te va a rechinar los dientes. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo cantaba alabanzas a Dios, yo bailaba, danzaba en el templo movido por el Espíritu Santo. ¿Por qué no estoy yo allá? Ahí va a ser el lloro y crujir de dientes, ¿sí? Y tú vas a estar excluido de ese grupo. Pongan mucha atención a lo que se les está diciendo. Pongan mucha atención a lo que se les está diciendo. Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Sí? Y esto va para los apóstoles, los profetas de la prosperidad. ¿Sí? Tengo un padre que todo me ha dado riquezas, tengo todo para vivir plenamente. Vida, diviértete, disfrútala, gózate, porque tienes todo en la vida. ¿Sí? Tienen mansiones, tienen autos último modelo, tienen aviones para transportarse de un lugar a otro. Van a predicar la palabra de Dios, robándole a los justos. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Necio, esta noche vengo por tu vida. ¿Y sabes a dónde se fueron esos? Al lago de fuego y azufre. Por ahorita, al lugar de tormento. ¿Sí? Lázaro no tenía nada, comía de lo que tú le aventabas para que comiera como si fuera un perro. Pero él fue fiel a mí y por eso merece estar allá. Y tú que tenías todo y lo manejabas con arrogancia, te toca aquí donde vas a llorar y crujir tus dientes, quejándote de que Lázaro está allá y que él debía de estar acá y tú allá, porque crees que por tu riqueza tú mereces estar allá. Estás equivocado. ¿Sí? Dice también en Lucas 16, ya leímos el 25, dice el 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces aquí no puedes pasar ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más, ténganle más miedo, ¿sí? A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Témele más a aquel que te puede mandar al infierno. El que te puede matar, no hay ningún problema, no le tengas miedo. ¿Por qué no le debes de tener miedo al que te apunta con un rifle o una pistola o un puñal? Porque si ese hombre, escúchenme bien, si ese hombre, Dios le dio la autoridad para matarte, te va a matar. Así te tenga encañonado, te va a matar. Pero si Dios no le dio la autorización de matarte, no lo va a hacer a pesar de que tenga una pistola con 6 tiros en tu cabeza. Porque no hay ninguna hoja de un árbol que se mueva si no es la voluntad de Dios. Y es Dios el que quita y Dios es el que puede volverte a dar si a Él le place. Entonces no tengamos miedo al que mata el cuerpo, sino tengamos miedo a aquel que tu alma, porque el que mata tu cuerpo no va a poder matar tu alma. Estamos más que claros. Pero sí debemos tenerle miedo a aquel al que tu alma va a decir al lago de fuego y azufre. A ese es al que debemos de tener miedo. Por lo tanto, los santos que participan en el milenio disfrutarán del pleno acceso y comunión con el Padre y el Hijo. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo.
Además se añade, y reinarán con él 1000 años. El propósito de Dios cuando creó al hombre es que fuera su virrey, o sea, su segundo rey, un segundo rey, una segunda persona, ¿sí? No que Dios es el primero, primera persona, Jesús es el segundo, no, sino está hablando de nosotros, la creación, ¿sí? Que nosotros seamos coherederos de su gracia, coherederos en su reino, ¿sí? A eso es a lo que le estamos llamando de esta manera, ¿sí? Para que un día fueran gobernados en el cielo, pero lamentablemente esto se frustró cuando entró el pecado en el mundo, pero siguió siendo el deseo de Dios. Dios nos creó para que nosotros viviéramos eternamente con Él en el cielo, pero debido al error de Adán y de Eva, de nuestros primeros padres, esto momentáneamente se cortó. Entonces tenía que haber una redención para que pudiéramos volver a tomar la principal iniciativa de nuestro Creador al hacernos, ¿sí? Y volvernos otra vez a la eternidad. Solamente que había un paso que dar, la redención, buscar un redentor. ¿Y quién fue el que se propuso para ser el redentor? Nuestro amado Señor Jesucristo, su amado Hijo, ¿sí? Entonces solamente por Él podemos ser salvos y recuperar lo que se perdió por el error de nuestros padres Adán y Eva, Pero aquellos que no quieren recuperarse de ese error, bueno, pues las consecuencias se les está diciendo. Ustedes sabrán si la continúan o no. Ustedes son los que deciden. Nosotros somos los que decidimos conforme a nuestra muerte dónde queremos pasar la eternidad. La queremos pasar en el cielo acompañado con nuestro Dios y su amado Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo y todos sus ángeles, o la queremos pasar en el infierno con Satanás, el falso profeta que nos engañó durante tanto tiempo, el anticristo que nos engañó también, y todos los demonios que rechazaron el servir a Dios desde antes de la creación de la tierra. Nosotros somos los que tenemos esa decisión, no la tiene Dios, porque Él ya cumplió con su promesa, primero de hacernos para que fuéramos eternos. Cuando perdimos esa posibilidad, hizo todavía un sobreesfuerzo de mandar a su amado Hijo Jesucristo para que nos reconciliara, y pudiéramos volver a entrar a ese sistema inicial, Y tampoco es obligación de nuestro Señor Jesucristo llevarnos al Padre, si no es porque nosotros querramos acercarnos a Él y decirle: perdóname, acepto la redención que tú hiciste, ¿sí? Acepto que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, ¿sí? No vuelvo a cometerlos, quiero ser tuyo, ¿sí? Y quiero la redención que tú ofreces. Estoy dispuesto a la redención que tú ofreces. Entonces, como podemos ver, la decisión es nuestra, amados hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ¿quiénes fueron sanos? ¿Quiénes fueron los que les salieron demonios? Aquellos que se acercaron a Jesús. Jesús no fue y le dijo: a ver tú, Gadareno, tú tienes un montón de demonios, ven, voy por allá porque te los voy a sacar. No, el Gadareno que tenía una legión de demonios fue a Jesús, no fue Jesús al Gadareno. ¿Y qué le decía nuestro Señor Jesucristo? Venid a mí todos los que estéis cansados, cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Pero venid a mí, porque si yo voy y te doy de mi gracia y no te parece, me vas a echar bronca, me vas a decir que a mí que me importaba tu vida, ¿sí? Tú te sentías a gusto estando de esa manera, y al final de cuentas el pagano voy a ser yo, ¿sí? Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo: vengan a mí. El día que nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, hizo algo
bueno también por el hombre, dándole la ayuda idónea. ¿Qué fue lo que recibió? El reproche: la mujer que tú me diste comió del árbol y me dio de comer a mí y yo comí. Pero si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo no hubiera comido. Entonces el culpable aquí eres tú. Dice Dios: híjoles, ¿y ahora qué hago? Perdóname, Adán, me equivoqué. Y todavía hay pastores que dicen: es que la primera que pecó fue la mujer. No, no pecó la mujer. Ante Dios pecó el hombre. Porque la mujer desobedeció a su hombre, pero el hombre desobedeció a su Dios, al que le había dado la instrucción de que no comiera del árbol. Casi no hay diferencia, ¿verdad? Casi no hay diferencia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea venga a Él y tenga vida eterna. Así que está en nosotros la bendición, la bendición y la maldición, la vida eterna y el fuego eterno, que está en nuestras manos. Ahora, durante el milenio, Dios gobernará en el cielo a través de hombres redimidos y resucitados. Pero ahora existe una ¿cómo vamos, hermana? ¿Todavía podemos? Okay. Hay una pregunta interesante: ¿cuál es el propósito del milenio? ¿Cuál es el propósito para que Dios pusiera un milenio de por medio entre nuestra vida terrenal y la vida eterna? Hay un parteaguas ahí. ¿Cuál fue el propósito de ese milenio? Aquí llegamos a un punto realmente complejo, verdaderamente complejo, porque es un parteaguas entre nuestra vida terrenal, física, y nuestra vida eterna, que ya se refiere al alma. ¿Sí? Vemos que los santos que habían permanecido fieles durante la persecución de la bestia, ahora son resucitados con cuerpos glorificados. Ahora bien, debemos notar que se trata de una situación temporal, tan solo por 1000 años. Y todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuál entonces será el verdadero propósito del milenio? ¿Sí? Pero hagamos un breve resumen de algunas de ellas. Una, o por principio de cuentas, cumplir las numerosas profecías del Antiguo Testamento que anunciaban un reino celestial del Mesías con su pueblo Israel. O sea, con esa finalidad se hizo ese parteaguas del milenio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se cumplieran las profecías que Dios había dado desde la antigüedad, de que iba a haber un mundo, ¿sí?, al que los judíos llamaron el seno de Abraham. ¿Sí? No llamaron la gloria eterna, sino el seno de Abraham, un lugar glorioso. Pero cuando Cristo vino, le cambió ese nombre de seno de Abraham por el paraíso. ¿Sí? Un lugar de descanso. Y es ahí, para que se cumpla esa profecía, ¿sí?, es por ello que existe el milenio. ¿Sí? Espero que estemos claros. Durante el milenio, la humanidad vivirá bajo la humanidad. Si hablamos de palabra de humanidad, vamos a que sea entendido como las almas de la humanidad, porque la humanidad ya quedó atrás. Y ahora estamos hablando de almas. De almas bajo la condición ideales de su Señor, o sea, de descanso. ¿Sí? Cumplir las promesas, las numerosas profecías del Antiguo Testamento que anunciaban un reino celestial del Mesías con su pueblo Israel. Por eso es que hay este milenio. ¿Sí? Y durante el milenio, las almas de la humanidad vivirán bajo unas condiciones ideales para con su Señor, o sea, de descanso. Pero
también hay otro grupo, los rebeldes. ¿Y qué pasa con los rebeldes? ¿Qué va a pasar con los rebeldes durante ese milenio? Lo vamos a ver el día de mañana, porque hoy se nos terminó el tiempo. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta mañana.